Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerles las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todos lados y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme», y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nada se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Y Jesús sigue recorriendo la Galilea y la Judea y sigue obrando maravillas y obrando milagros. Y hoy tenemos este relato en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos de estas dos curaciones. Pero son dos curaciones que van mucho más allá de lo que simplemente se ve. Por un lado tenemos el caso de la hemorroísa, esta mujer que sufría de hemorragias desde hacía muchos años, que no hallaba una curación, que había perdido todo lo que tenía para buscar alguna curación y no conseguía nada. Bueno, esta mujer piensa: con solo tocar el borde de su manto voy a quedar sanada. Es decir, esta mujer expresa una gran fe, una gran confianza en Jesús. Y así es como se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y queda sanada. Y luego se produce un diálogo entre Jesús y esta mujer. Al principio Jesús siente que algo pasó, se da vuelta, pregunta quién lo tocó. Los discípulos le dicen: «Pero te aprietan por todos lados y vos preguntás quién tocó tu manto». Y esa mujer se acerca, asustada, preocupada, temerosa, y le cuenta a Jesús lo que pasa. Y aquí viene la gran respuesta de Jesús.
hija, tu fe te ha salvado, vete y queda sanada de tu enfermedad. Es decir, la fe en Jesús produjo una sanación física, pero esa sanación física, a través de su encuentro con Jesús, se convierte en una sanación espiritual. Jesús le dice, como diciéndole, todos los males que te aquejaban, ahora ya no están. Vive, sé feliz, porque has sido salvada. Has alcanzado la salvación. Y alcanzaste la salvación a través de tu fe, a través de tu encuentro conmigo. Ve, tranquila, sé feliz, estás salvada. Y no solo estás salvada, estás sanada de tu enfermedad. Es decir, hay un paso enorme de una sanación física a una sanación integral, que abarca la sanación espiritual, por supuesto. Y luego tenemos el caso de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. También esta nena, que ya tenía 12 años, estaba con fiebre, estaba enferma y bueno, se estaba muriendo. ¿Cuáles son, mejor dicho, las palabras que Jesús le dice al Padre? Basta que creas, ten fe, todo va a salir bien. Y el hombre cree. Y esa fe es la que produce no solo la sanación de su hija, sino aún más la resurrección de su hija. Su hija acababa de morir. Ellos van al encuentro de la niña y Jesús le dice, yo te lo ordeno, levántate. Jesús se dirige a ella con un gesto de autoridad. Soy yo el que te habla. Levántate, vamos. Y la niña se pone a caminar. Pero Jesús también se preocupa de todo, porque antes de irse dice que le den de comer. O sea, se preocupa por el bienestar integral de la nena. Pero también aquí hubo un gesto de fe por parte del padre de la criatura. Y Jesús obra el milagro. Y en cierto modo, esta niña nos está representando a nosotros, porque Jesús en un momento dice, no ha muerto, está dormida. La niña duerme. Y esta niña, en cierto modo, nos representa a todos, porque todos en mayor o en menor medida, estamos dormidos. Nuestra alma, nuestro corazón está dormido. Estamos dormidos a las cosas de Dios. Como el otro día decíamos que lo tenemos a Jesús dormido en un rincón del corazón, sí. Cuando azota la tempestad vamos a despertarlo. Hoy vemos que también nosotros estamos dormidos. En un sueño que es muy parecido a la muerte, porque si estamos dormidos a las cosas de Dios, si estamos dormidos a Dios, nuestra alma, nuestro corazón, está lejos de Dios, está apartado de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, despiértate, levántate, vamos, te estoy hablando yo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy a nosotros? Siglo XXI, año 2024, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy a nosotros? Nos está diciendo, despertate, no sigas durmiendo. No sigas durmiendo a las cosas de Dios. Y cuando dormimos, porque cuando dormimos a las cosas de Dios, nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, el pecado entra en nosotros, el pecado se adueña de nosotros. No dejemos que el pecado se adueñe de nosotros, combatamos el pecado. Vivamos nuestra fe. Estemos despiertos a las cosas de Dios.
No dejemos que el pecado se haga dueño de nosotros, porque en la medida en que el pecado se hace dueño de nosotros, cada vez se va a hacer más dueño de nosotros, hasta que va a llegar un momento en el que de Dios ni nos vamos a acordar, ni siquiera cuando estemos pasando un momento de tempestad, como veíamos el domingo pasado. Y no hay peor desgracia para el hombre que estar alejado de Dios, que no tener a Dios en su corazón, que no tener a Dios en su vida. Por eso el Señor está siempre llamándonos y diciéndonos: yo te lo digo, levántate. Te lo estoy diciendo a vos, levántate, despertate, está atento. No te dejes llevar, no te dejes seducir por el mal. Y sabemos muy bien lo que pasa cuando una persona, un grupo o una sociedad se dejan llevar por el mal. Basta leer las noticias, basta leer lo que pasa a nuestro alrededor, basta tener 2 dedos de frente para darnos una idea de lo que pasa cuando el mal se hace dueño de nosotros. Despertémonos, levantémonos, ocupémonos de las cosas de Dios, despertemos a las cosas de Dios y tengámoslo presente en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.